Capítulo 17, verso 1. Viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Yahweh está bajo cortinas. Entonces, ya hemos hablado de esto varias veces. Recuerden que David está muy por encima del mentalmente o intelectualmente, espiritualmente hablando, del resto de la gente del mundo en ese tiempo, sin duda, pero habían cosas que aún no entendía muy bien, y esto yo creo que lo muestra, pero esto era necesario para que se diera todo el ejemplo de que se hiciera un templo para representar el cuerpo de Mashiach. Mi punto es, David es uno de los que dice, sacrificios no te agradan, ¿verdad? Entonces es el que lo entendía, pero ahora está por pensar en, ¿por qué yo tengo el arca en una tienda? Debería hacerle una casita. Porque piensa que Yahweh está ahí sentado aburrido, ¿verdad? Diciendo que esta tienda donde me tiene David. Entonces es un pensamiento que todavía le faltaba crecer un poco más, pero era necesario para ese momento. Por eso Yahweh lo mantuvo así, no lo dudo. Mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Yahweh está bajo cortinas. También vean que dice el arca del pacto. No dice mientras Yahweh. Dice el arca, algo tan honorable, que representa el trono de Yahweh, lo tengo ahí en cortinas, ¿verdad? Bueno, entienda. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Elohim está contigo. Vean qué hermoso. Por un lado, por ser el rey, por Yahweh haberlo puesto, entonces Natán dice, haga lo que quiera. Yahweh está con usted, usted es el rey, decide hacer lo que quiera. Ahora también al decir haga lo que quiera es como dándole a entender, esa es su voluntad, porque a mí Yahweh no me ha dicho nada. ¿Sí me explico? Y eso es muy importante, porque eso muestra parte de lo que hemos hablado, de lo que dice la escritura, que David tenía un corazón según el corazón de Yahweh, porque Yahweh quería hacerlo, pero no le dijo a nadie, le nació a David. Y de hecho después Yahweh dice, yo no necesito casa, pero muy bien pensado, mi chiquito, qué lindo, ¿verdad? Entonces, Natán todavía no le iba a preguntar a Yahweh, pero como sabe que Yahweh está con David, le dice haga lo que quiera, porque está escrito, ¿verdad?, con respecto a los reyes, la autoridad que tienen. Pero aquella misma noche, ¿verdad? Entonces Natán, él pensando, usted es el rey, Yahweh lo ama, Yahweh está con usted, haga lo que quiera, me suena inteligente lo que quiere hacer. Pero aquella misma noche vino palabra de Elohim a Natán, y vean qué curioso, dice Elohim aquí, no dice Yahweh Elohim. Vino palabra de Elohim a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Yahweh. Ahora sí, verás como si fuera un mensajero de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, tú me edificarás casa para que yo habite, tú no me edificarás casa para que yo habite, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de Mishkan en Mishkan, o de Ohel en Ohel, ¿verdad? Tienda en tienda, no, es que ya lo he dicho, tienda en tienda, y de Mishkan en Mishkan. Todavía falta leer más, pero quiero ir explicando de una vez. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Yahweh, tú no me edificarás casa para que yo habite. Ahorita vamos a ver el por qué. Pero interesante que Yahweh le está prohibiendo a través de Natán el hacerle casa. El por qué es porque había derramado mucha sangre. Entonces no era adecuado que él construyese una casa de paz, de amor, de tranquilidad cuando él había matado tanto. También recuerden que Yahushua es el que dice, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. El último viene como David, en el sentido que viene como Esaú, como Edom. Recuerdan que David nació pelirrojo. Pensaban que iba a ser como Esaú, pero se dieron cuenta que era porque iba a derramar la sangre de los enemigos, no de los amigos. Entonces, tú no me edificarás casa para que yo habite. Que eso es también como diciendo, yo lo voy a hacer yo mismo. Yahweh lo haría, porque Yahweh enviaría a su hijo. No sería una casa de piedra, sería una persona que Yahweh haría en medio, a través de una virgen. ¿Sí me explico? Tú no me edificarás casa para que yo habite. Sin embargo, la genética que Yahweh utilizó para hacer a Yahushua venía de David. Entonces, como tú no me edificarás casa, pero yo voy a usar tu genética para edificarla yo mismo. Por eso es que sí la edificaría Shlomo, el hijo de David.
¿Está claro eso? Y eso se conecta con que el último, como rama de David, es como Zorobabel, el que pone cada piedra en su lugar hasta tener el templo de los 144,000. Pero una cosa de Yahushua, su cuerpo, que nació de una virgen, y otra cosa son los 144,000, el cuerpo de Mashiach como templo. Tú no me edificarás casa para que yo habite, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Que esto sería como el malaj hablándoles y diciendo, no, yo he vivido en tienda todo este tiempo. Desde que vine a la tierra para sacarlos a ustedes de Egipto, aquí estoy, tranquilo. A los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de Mishkan en Mishkan. Por donde quiera que anduve con todo Israel. ¿Acaso dije a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Entonces vean cómo Yahweh le está revelando a través de Natán a David que él no necesita una casa. Si él la necesitara, ya le hubiera dicho a alguno de los de antes, ¿por qué no me edificas una casa de cedro? ¿Verdad? No obstante, Yahweh entiende que la intención de David es hacer algo bueno. No es como que esté enojado, simplemente, aunque fue una buena intención, no era para él construirlo. Dice, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? No me edificáis una casa de cedro. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Vean como ahí agrega el Sabaot, que ya había otra administración. Ok, dos cosas. Una, para entender mejor esa. ¿Recuerdan en Amós 5:26 que dice que el pueblo no anduvo con Yahweh los 40 años en el desierto, sino que anduvieron el tabernáculo de Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros Elohim que os hicisteis, la estrella de 6 picos? Los 40 años anduvieron con Moloch y Kium, curiosamente con un arca que tenía 2 malajim, uno de cada lado. ¿Se acuerdan la parábola que explicó Yahushua del siervo sagaz, el siervo malo, sagaz, que se reveló a su amo? Entonces el amo lo llamó y lo despidió, como a Lucifer. Y él, el siervo malo, se fue a donde todos los demás siervos que le debían al amo y les dijo, ¿cuánto le debe usted? 100 barriles de aceite, ok, ponga 50. Entonces, ese siervo malo era el que llevaba las cuentas, para después decirle, ese le debe tanto, aquel le debe tanto, como el acusador. Ese pecó en tanto, ese pecó, ese hay que culparlo por esto y por lo otro. ¿Sí me explico? Entonces Satanás iría borrando según el pecados, que fue lo que hizo a través de los sacrificios de animales. Sacrifíqueme tal animal y yo lo expío. Tráigame otro animal porque ya pecaste otra vez. ¿Sí me explico? Entonces borró unos cuantos, y a través de eso hacía que esos siervos del amo lo dejaran quedarse con ellos, como diciendo, vea, yo le borro la mitad de la cuenta, pero me quedo con usted este tiempo, y eso está bien. Entonces ese siervo malo anduvo de casa en casa metiéndose con todos esos que le hacían caso, hasta que se trajo abajo 1/3 de los ángeles, que fueron los que se fueron con él, se rebelaron con él. Pero es por eso también que en Apocalipsis dice que el dragón va a ser echado porque ya no fue hallado lugar en el cielo para él. Dice el verso 8, pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, entonces son expulsados a la tierra. Eso quiere decir que desde que Yahweh le quitó el favor a Lucifer, él ha ido de lugar en lugar y se le ha venido gastando el lugar donde puede estar, hasta el final de los tiempos, donde ya no hay lugar donde pueda estar, y el único lugar a donde puede llegar es a la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, con esa parábola del siervo malo sagaz, con el hecho de que ya no es encontrado lugar para él, como dando a entender que estuvo buscando lugar y ya se le acabaron, y el hecho de que Amós dice que anduvieron la presencia de Moloch y Kium en el tabernáculo, en el desierto, y vean como lo dice ahora Elohim y después dice Sabaot, como Moloch y Kium, o en ese caso debe decir Kium y Moloch, porque esas son las administraciones a las que me refiero siempre. Dice
Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda, de Mishkan en Mishkan, de tabernáculo en tabernáculo, similar a ese siervo malo, sagaz. Por donde quiera, y eso me estoy refiriendo al malaj que andaba ahí, ¿verdad? Obviamente Micael fue Yahweh, lo mandó y lo sacó de ahí. Pero ellos se pusieron a adorar al becerro de oro. Entonces se pusieron bajo Moloch y Kium. Por donde quiera que anduve con todo Israel, ¿acaso dije a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo? ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil. Esto es hermoso, bendito Yahweh. Esto que le está diciendo a David, se lo dice al último. Vean cómo lo dice. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Él estaba ahí como el pastor de las ovejas, porque el último viene como el buen pastor, pero la forma en que lo pone es como si fuera una de las ovejas. Y no solo una de las ovejas, eran las que estaban al final, como las peores, las más sucias, o las que están más lejos de su presencia, ¿sí me explico? Como el hijo pródigo. Estaba entre las ovejas, pero al puro final, como lo vil del mundo. De detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Donde dice, del redil dice Min Hanabé. Pero particular que eso, Nabé, se puede ver como también conectado con Naví, ¿verdad? De profeta. Es con Vav en vez de Bet, pero... Después dice, Min Aharei Hatzon, que eso es de detrás de las ovejas. Bueno, Hatzon es el... Bueno, sí, todas las ovejas, se me olvida la palabra. El grupo de ovejas. Rebaño. Es que ya había hecho el rebaño. Entonces, dice detrás del rebaño. Aharei es la raíz de Aharón, como pueden oír. Aharón significa último, dando a entender es el último. Por eso lo agarró al final de las ovejas. Cuando ya habían venido todas las ovejas, se encontró a David, porque es el último, el que está al final del rebaño. ¿Sí está claro eso? Entonces, confirmando que viene como el último, como el Aharón. Después dice Minaharei Hatzon. Y después dice Nagid, el príncipe, para hacerte príncipe. Liot Nagid al Ami Israel, sobre mi pueblo Israel. Entonces Nagid, que es el término que se utiliza en Daniel 9, cuando dice que vendría el Mashiach Nagid, sería cortado Mashiach, y después vendría el Nagid a confirmar el pacto con los muchos. ¿Cuál pacto? El que Yahushua hizo con los muchos. Entonces al llamarlo Nagid está confirmando la conexión entre el último y David. Continúo. Para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado. He cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré un nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Sí, va a ser removido por sus pecados, como ya se los había dicho, pero al decirlo así queda escrito para que cuando se cumpla lo que veníamos hablando con la canción anterior, que era profética, ahí ya no vamos a ser nunca más removidos. Y cuando esté el renuevo de David, al que le está hablando aquí proféticamente a través de David, o de Natán en este caso. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los malhechores los sigan oprimiendo como antes, como en el tiempo cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, sino que humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Yahweh te edificará casa. Vean qué hermoso y qué poderoso. David dice, quiero hacerle casa a Yahweh. Y Yahweh, no, yo le hago caso a usted. Yahweh se manifestaría como el primero. Yahushua dijo, estoy en el templo, yo lo levanto en 3 días, para hacer una casa, para que viniera el último y tuviese casa. ¿Dónde es que normalmente la gente duerme? En su casa. ¿Y qué dijo Yahushua cuando vino? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan? Pero las zorras sí, tienen sus madrigueras y todo lo demás, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque él venía como la piedra angular para que el último pueda morir en Shalom, como cuando Jacob se acostó en Betel sobre una piedra usándola de almohada.
Te hago saber además que Yahweh te edificará casa. Bendito Yahweh. Y el último es el arca, representado por David. Entonces, como diciendo, te voy a hacer un templo para que usted esté ahí como el arca. Cuando se cumplan los días para que también por si algo, obviamente al decirle a un hombre, te construiré casa, o te daré casa, bueno, de este tipo, claro que sí, no. Te construiré casa sería como, te voy a multiplicar, porque la casa de un hombre es su familia, obviamente, principalmente. Entonces los 144,000 son su casa, como la casa de Yosef, de la cual habla Yahweh en varias ocasiones. O en Abdías, cuando dice casa de Jacob, casa de Yosef. No, ahí donde dice fuego de Jacob, la llama de Yosef, pero representando algo similar. Lo de la casa de Yosef aparece en otra parte. Entonces, te hago saber además que Yahweh te edificará casa. Cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Eso es lo que prometió, y después cumple con el último, y también profetiza en Jeremías y otras partes. Pero se dio un cumplimiento en ese tiempo con Salomón. Igual que a Moshe se le dijo, enviaré un profeta como tú. Y se refería al último. Porque cuando viene Yahushua le preguntan, ¿usted es el profeta? Y no, se refiere al último. Pero Yahweh le dice eso a Moshe, y después viene Yahushua, el hijo de Nun, conocido como Josué. Entonces Josué fue el cumplimiento de ese momento. El último descendiente de Josué es el cumplimiento final de esa profecía. Al igual aquí con David y el último, o más bien Shlomo y el último. Entonces, él dice, no, cuando se cumplan los días para que vayas a tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Shlomo y el último. Él me edificará casa, porque viene como Zorobabel, pone la primera piedra hasta la última para Yahushua. Y yo confirmaré su trono eternamente, porque viene como rey. Y vean eso, yo confirmaré su trono eternamente. Shlomo fue confirmado eternamente como rey. No, murió. Entonces no puede estar hablando de Shlomo, pero Shlomo fue un cumplimiento. ¿Sí me explico? Está hablando del último que aparece en Daniel 2, que se desprende como una piedra de un monte en el cielo, la cual cae y golpea la estatua que vio Nabucodonosor, que representaba los 4 reinos que habrían: Babel, Medo-Persia, Grecia, Roma. Le pegan los pies y se desborona toda, y esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra, o sea, el reino de Yahweh. Un reino que nunca más va a ser removido, dice Yahweh en Daniel 2. Se está refiriendo a este. Yo confirmaré su trono eternamente. Seré para él como padre, y él será para mí un hijo. Eso verá el hecho también de que el último viene como una persona normal y se convierte en hijo a través de Yahushua. Por eso dice seré para él, futuro. No apartaré de él mi misericordia. Eso es una bendición inmensa, gigante. Bendito Yahweh. No apartaré de él mi misericordia. Por eso es que sabemos que al final Shlomo sí entró al paraíso, a pesar de haberse rebelado. Se arrepintió al final. ¿Estamos? Shlomo al final sí entró al paraíso porque Yahweh le guardó su misericordia y él sí se arrepintió. No es como que lo perdonó a pesar de no arrepentirse. Pero esto es importante por un par de puntos. Bueno, el que le decía lo hermoso que es esto, que de verdad el que Yahweh le diga no le voy a quitar mi misericordia, es como lo voy a perdonar. Y eso también es una responsabilidad inmensa, porque obviamente el enemigo va a llegar a decir haga lo que le dé la gana, que es parte de lo que cayó Shlomo. Hizo lo que le dio la gana. Pero más que eso, recuerden que Yahushua, porque muchos dirían que estas profecías están hablando del Mesías Yahushua, pero Yahushua no necesitó misericordia. Él necesitó justicia, que hicieran justicia, porque él nunca pecó y lo mataron. Él debía seguir viviendo. Entonces Yahweh hizo justicia, condenó a Satán, levantó de los muertos a Yahushua. Pero el último viene como hijo pródigo, entonces necesita misericordia. No apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti, o sea, Shaul. Vean hasta como lo dice, no dice como lo hice con Shaul, como hice con aquel que ni lo quiero mencionar, por lo que representa Heilel, Lucifer, así como quitó a Lucifer y pone a Micael. Como hice con aquel que fue antes de ti,
sino que lo confirmaré. También ahí está diciendo que a él sí le quitó la misericordia, en el sentido que lo quitó del reino. Le quitó el reino y se lo dio a David. Sino que lo confirmaré en mi casa. Lo confirmaré, es el que confirma el pacto, ¿recuerdan? En mi casa, Yahushua, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Para siempre. Y bendito Yahweh, como sabemos, esto no se ha cumplido. Porque si se hubiese cumplido ya, habría un reino allá en Israel. Y estaría el mismo rey desde hace... Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Entonces entró el rey David y estuvo delante de Yahweh y dijo, Yahweh Elohim, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Vean la humildad de este hombre, que como siempre digo, ¿verdad? La diferencia con los otros reyes del mundo, que una de las cosas que más tienen es soberbia. Pero aquí David dice, ¿quién soy yo para que me haya hecho rey? Y ahora tras de eso me dice todo esto. No solo me hizo rey, sino que va a hacer que mi hijo sea rey eternamente. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Elohim, te ha parecido poco, pues has hablado del porvenir de la casa de tu siervo y me has mirado como a un hombre excelente. Yahweh Elohim. 17, Tov. Y aún esto, oh Elohim, te ha parecido poco, puesto que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Yahweh Elohim. Verás, has hablado de tu siervo para tiempo más lejano, confirmando que el mismo David entendió que era para futuro el cumplimiento de esa profecía, para el fin de los tiempos, incluso eternidad. También obviamente en el sentido más del momento se puede hablar como él diciendo, y no solo me hablaste de mi vida, sino de lo que va a pasar cuando yo me muera, con mi familia. Y me viste como un hombre excelente. ¿Qué se imagina que Yahweh le diga, sos excelente? Ya, párale. Entonces, bendito Yahweh, me has visto como un hombre excelente, similar a cuando Yahweh vio a Job y dijo, vean, hombre perfecto, íntegro. Entonces, y me han mirado como un hombre excelente, Yahweh Elohim. ¿Qué más puede decir David del honor que has dado a tu siervo, si tú conoces a tu siervo? Yahweh, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta gran obra, haciendo notorias todas tus grandezas. Yahweh, no hay nadie semejante a ti, ni hay poderoso fuera de ti, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Qué importante, Yahweh, no hay nadie semejante a ti, no hay nadie que ni siquiera se te parezca. Imposible. Ni hay Elohim fuera de ti. Es el único poderoso verdadero. Según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, ¿verdad? Está diciendo, todo lo que hemos oído es cierto. Se ha confirmado una y otra vez. Dice, Yahweh Ein Kamoja. Yahweh, no hay como tú. Como sabemos, Yahushua es como Yahweh. Ahora, no quiere decir que esto sea una contradicción. Es que aquí David está diciendo, no hay nadie en el mundo como él. Solo aquellos a quienes Yahweh quiere hacer como él, se podría decir. O solo aquellos que vienen de él. Y aún así, el mismo Yahushua dice, Yahweh es mayor que yo. No dice, somos exactamente iguales. ¿Sí me explico? Entonces se mantiene como verdad, pero mi punto es que Yahushua es la imagen del Padre. Entonces Yahweh Ein Kamoja. Después dice Vein Elohim Sulateja. Y no hay Elohim. Entonces mi punto es, habla del primero y del último. Dice fuera de ti. Adentro de él sería donde está Yahushua, a la derecha del Padre, en el interior de los cielos. El último estaría fuera de él. ¿Sí me explico? Pero conectado a él. No hay nadie semejante a ti, ni hay Elohim fuera de ti, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual su Elohim fue a rescatar, a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando a las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto?
¿verdad? Ninguna nación puede contar esas historias. Ningún pueblo puede decir que su Elohim fue a salvarlo de la esclavitud, fue a sacarlo de algún lado. Lo llevó a darle su Torá directamente y demás. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo de Israel, al cual su Elohim fue a rescatar, a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto? Tú has construido, ¿verdad? Porque también, bueno, sí, eso, como decía, se cumple con Mashiach, puesto que Yahushua dijo, exaltad tu nombre, a Yahweh le dijo, cuando llegaron los griegos a buscarlo, y Yahweh le respondió, lo he exaltado y lo volveré a hacer. Yahushua también vino a dar conocimiento del nombre, como vemos en Juan 17, y hizo montones de maravillas, milagros como ningunos otros se habían hecho en el pasado ni después. ¿Qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo de Israel, al cual su Elohim fue a rescatar? Y recuerden que Él es Immanuel, el poderoso con nosotros, Elohim con nosotros, a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando a las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto. Y vemos ahí Egipto lo pone en pasado. Tú has constituido, y con eso me refiero a que está hablando de cosas que vinieron después de haberle rescatado de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo de Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahweh, has venido a ser su Elohim. ¿Verdad? Eso se puede ver como y tú te convertiste en, pero también se puede ver como y tú has venido a la tierra para ser nuestro Elohim. Y tú, Yahweh, has venido a ser su Elohim. ¿Recuerdan cuando ven a Mashiach resucitado? Tomás, cuando ya se da cuenta que es cierto, que está vivo, le dice, soberano mío, Elohim mío, ¿verdad? Poderoso mío, soberano mío, poderoso mío, o Adoní, Elohei, mi soberano, poderoso mío. Entonces se volvió Elohim. Ahora pues, Yahweh, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, es poderoso para Israel. Y se mantenga la casa de tu siervo David firme en tu presencia, porque tú, poderoso mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Yahweh, tú eres el poderoso, y has prometido a tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Yahweh, le has bendecido, y bendita será para siempre.